Hola, buenos días. Heike Rogowski desde Alemania y hoy me gustaría llevarlos al Antiguo Testamento y vamos a ver una historia increíble. Pongan atención, se trata de David mata a Goliat. Y a lo mejor conoces esta historia de la escuela dominical como niño, pero vamos a ver que tiene un significado muy importante. Y inicio con 1 Samuel 17:1. Dice así: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. ¿Qué son los filisteos? Los filisteos es un grupo que seguramente viene de la gente de Fenicia. Son gente que hoy llamamos los de Palestina, y en la palabra filisteos ya podemos ver también el nombre de Palestina. Siempre han sido enemigos al pueblo de Israel y hasta la fecha hay muchas peleas. Los palestinos viven sobre todo en una parte del sur de Israel, es el suroeste, que se llama la región de Gaza. Y en esta historia vamos a ver que un gigante, un paladín, enfrenta al pueblo de Israel y da mucho miedo. Sigo en el 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron porque Saúl era el rey en aquel tiempo y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre otro monte a otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Este hombre gigante daba miedo. ¿Y cómo van a responder los israelitas, los judíos, en cuanto a este gigante? Y ahora vemos cómo era su armadura, cómo estaba equipado. Dice aquí, y traía un casco de bronce en su cabeza. Nadie puede a lo mejor dañar su cabeza desde atrás. Estaba protegida y llevaba una cota de mala y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Todo seguramente costaba un montón. Sobre sus piernas traía jebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombres. Esta armadura costaba mucho y vemos un poco más de su armadura. Versículo 7. El asta de su lanza era como un rodillo de tela y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, y iba su escudero delante de él. Súper armado, ¿qué puede pasar a él? Nadie le puede vencer. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, yo? Y vosotros los siervos de Saúl, ustedes no valen nada. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, porque él sabía que no hay. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere,
nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Goliat no tenía problemas con su autoestima. Él es un hombre que piensa muy bien de sí mismo. ¿Quién tiene una armadura como yo? ¿Quién es tan grande como yo? ¿Quién puede vencerme? Él vino y estaba seguro que nadie puede estar en contra de él. En el versículo 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Claro, porque si viene un gigante así y no hay ningún gigante entre los judíos, ¿qué van a hacer? Ahora aparece David. ¿Y quién era David? Ni siquiera era un soldado, era nada más el hermano grande de 3 hermanos que servían en el ejército del rey Saúl. Él nada más vino a llevar comida a sus hermanos. Y vamos a ver qué dice. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá. Eso es su descendencia, y vemos que viene de Belén, el lugar donde nació Jesucristo. Y en la genealogía de Jesucristo aparece David y aparece su padre Isaí. En la genealogía, que era muy importante para los judíos, aparece, yo creo, también el lugar de Belén. Y esto es una sombra a lo que pasa con Jesucristo, porque Jesucristo es como David, es una persona que no aparece gigante, pero con sus hechos, porque Dios estaba con él, va a vencer al gigante, que es el malo, que es Satanás, que reina en este mundo. Vamos a seguir, y cuyo nombre era Isaí, el padre de David, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, es decir, Isaí era un hombre anciano. 13. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, el más chiquito. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Qué bonito. Jesucristo también dice: yo soy el buen pastor que apacenta las ovejas. Y lo vemos del rey David también. Ni siquiera es soldado, sino está apacentando las ovejas. Y dice en el 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, más que un mes, que está provocando a los judíos. ¿Quién va a pelear conmigo? 40 días, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, son 80 veces que él está ahí con su armadura preguntando: ¿quién peleará contra mí? Y vamos a ver qué dice David. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora
para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarán al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Es decir, otra vez David no era soldado y no estaba en la batalla, sino vino por casualidad para llevar comida a sus hermanos, ¿verdad? Y él es el menor de todos ellos. Me lo imagino como un muchacho de 16, 17 años. No dice el texto, su estatura es muy flaca, puede ser, y él era un hombre de campo, estaba acostumbrado a cuidar estas ovejas, vive siempre afuera, tiene la piel bronceada. Dice la Biblia que era bonito para ver. Seguimos con el versículo 20. Se levantó pues David de la mañana y dejando las ovejas al cuidado de una guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, es decir, es obediente a su papá. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Él llega justo al momento cuando empieza la batalla. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Fíjense qué emoción. Él llega a la batalla, el primero que hace es buscar a sus hermanos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, gigante Goliat, que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló la misma palabra, y las oyó David. Nadie quería enfrentar a Goliat antes, pero cuando David ve a este Goliat, y él estaba a lo mejor 2 veces más grande que él, no lo sabemos, él empieza algo adentro de él. ¿Por qué? Porque los judíos tenían miedo, pero no es el caso de David. Dice en el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Los judíos tienen miedo cuando ven al paladín. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Les parece como un cuento, ¿verdad? Vas a tener riquezas cuando vences al gigante, vas a tener a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Es decir, vas a tener todo cuando logras vencer al gigante. 26. Entonces habló David a los que estaban juntos a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Es decir, este filisteo no
pertenece a Dios, no ha pactado con Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si este filisteo no ha pactado con Dios, Dios está a mi lado, dice el joven que, como decimos, es una persona no tan fuerte. Dice aquí en el texto para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Sabía que si Dios estaba a su lado, ¿qué puede pasar? Qué gran fe tenía David. ¿Y cómo es nuestra situación muchas veces? Tenemos esta fe de decir, si Dios está a mi lado, ¿quién puede estar en contra de mí? Cuando enfrentamos los gigantes de nuestra vida. En un rato vamos a hablar sobre los gigantes de nuestra vida. Pero increíble cómo este David tiene una fe tan grande. Y seguimos en el 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así te hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo, habla Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Es decir, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puedes dejar a las ovejas solas? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David, tú quieres solamente el espectáculo, dice el hermano mayor Eliab. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Vamos a entrar ahora en el significado de la circuncisión en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y sabemos que un niño, después de haber nacido, y no recuerdo en qué día después del nacimiento, pero poco después de su nacimiento, es circuncidado en Israel, ¿verdad? Eso tiene su raíz, tiene su fundamento en la Biblia misma. En Génesis 16:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Es decir, la circuncisión es señal de pacto entre Dios y el hombre. Qué interesante. Pero vemos lo que Dios dice después en Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Entonces esto es otra cosa, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora no habla de la circuncisión de los pequeños bebés varones, sino es una circuncisión de tu corazón, que Dios quiere cambiar tu corazón. A lo mejor quita cosas de tu vida, pero dice, a fin de que vivas. Esto será para vida y vida eterna. A lo mejor Él, cuando quita cosas en tu vida, al otro lado te va a dar cosas en tu vida que son muchos más importantes. Y en el Nuevo Testamento, y vamos a Colosenses 2, del 9 al 11, también habla de la circuncisión. Dice aquí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotras estáis
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo está enfrente de ti o quiere estar enfrente de ti, pero también es cabeza y potestad de todas las iglesias. En el 11, y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, Cristo es el que cambia nuestros corazones. ¿Y cómo? Por su amor, por supuesto. Permite que Cristo pueda circuncidar tu corazón, como está escrito aquí en el texto. Permite que aunque Él va a quitar cosas en tu vida que no te hacen bien, cosas que no están en el plan de Dios, cuando Él te quita cosas, al otro lado te da más de su bendición. Y siempre es de gran bendición de vivir dentro del plan de Él, el plan que vemos en la Biblia, el plan que Él tiene para nuestras vidas, para vivir una vida en santidad. Y sigo en el 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Es decir, David llega hasta el rey Saúl y dijo David a Saúl, el chiquito es el que habla con el rey ahora. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Qué valiente David. Él dice, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho chiquito y él un hombre de guerra desde su juventud, es decir, él tiene mucha experiencia. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Esto es mi profesión, yo soy pastor de ovejas. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca, hasta de su boca libraba el animal. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice el pequeño David, es decir, él sí tenía experiencia en la batalla con los animales peligrosos. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, lo está pronunciando otra vez, que no pertenece a Dios, que no ha pactado con Dios, será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Ay, este David, qué grande fe ha tenido. Y seguimos en el 37. Añadió David, Jehová que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Yo sé que Dios está conmigo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová está contigo. Interesantísimo que David pide primero permiso a Saúl, que es el rey. Él no nada más va y hace sus cosas, pero viene respaldado del rey. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Es decir, él le dio todo una armadura que necesitaba. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl,
yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, es decir, él está enfrentando el filisteo nada más con su ropa normal, sin casco, sin espada, nada más armado. Vemos a ver qué hace entonces con sus cosas normales que utilizaba como pastor de las ovejas en contra de los osos y de los leones. Y ahora viene en el versículo 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras listas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué hubieran pensado los soldados? Está loco, ¿verdad? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. A lo mejor este gigante se había reído de David. Ay, qué muchacho, ¿cómo vienes? Ni siquiera tienes una armadura. Y sigo en el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a los aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Como yo había dicho, David no tiene problemas con un bajo autoestima. Él está convencido plenamente que Dios le va a dar la victoria. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espadas o con lanzas, porque de Jehová es la batalla y nos entregará en nuestras manos. Me recuerdo el versículo bíblico que dice: no por ejército y poder, sino por el Espíritu de Dios pasan las cosas. Y que tantas veces estamos aquí como formando un ejército con nuestra fuerza, queremos hacer las cosas, cuando Dios dice: si no es por mi espíritu, no va a funcionar. David está plenamente convencido que solamente con la fuerza de Dios puede lograrlo. Y seguimos en el 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en su frente. ¡Pam! Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David el filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¡Wow! ¡Qué victoria gloriosa! Y todo esto pasó, yo creo, de sorpresa, porque este Goliat no hubiera esperado que David toma las piedras, la piedra de su bolsa, ¿verdad? Y él llegó a matarlo en un punto muy delicado. Goliat murió al instante. Y vamos a ver la victoria de Israel sobre los filisteos en el 53. Y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía
a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de los ejércitos: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este hombre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué obediente, chico. Y qué interesante que ahí termina el capítulo 17 de Primera de Samuel. Qué interesante que un niño, podemos decir un joven más bien, venció al gigante solamente con una piedra. Y a lo mejor hay muchos gigantes en tu vida y podemos ver aquí que pueden ser gigantes en tu vida. Primero podemos decir que a veces nosotros somos los más grandes enemigos de nosotros mismos, pero también hay cosas que son gigantes en nuestras vidas y que nos hacen batallar mucho. Puede ser el orgullo, la falta de fe, la desobediencia, el odio, la amargura, la falta de tranquilidad, las ideas de ser perseguidos, mentiras, falta de paciencia, crítica, pensar mal de sí mismo, celos, depresiones, preocupaciones, nerviosidad, desconfianza, sentirse engañado, miedos, estar de mal humor, comer en tiempos difíciles y engordar mucho, fornicación, ocultismo, drogas, espiritismo, falta de honra, rebelión, quitarse la vida, autocompasión, cabeza dura, enfermedades, culpa, envidia, avaricia, engaño, falta de esperanza, inseguridad. Estos son nada más pocos de los gigantes en mi vida, en tu vida. Pero no es imposible vencer a estos gigantes en tu vida, porque si Dios está contigo, ¿quién estará en contra de ti? No debemos de huir de los vicios, no debemos de huir de los problemas, sino enfrentar a los problemas como lo hizo el rey David en cuanto al gigante Goliat. Y sabemos cómo lo hizo, no tenía miedo de los problemas. Su gran problema era la persona de Goliat. Él enfrentó a los problemas aún siendo débil. Y Dios nos dijo que puede vivir en su fuerza en nosotros cuando somos débiles. Cuando no somos fuertes, por su fuerza seremos fuertes también. Y si no has tenido esta experiencia, me gustaría que tú también anotas los puntos que son difíciles en tu vida. Tú puedes anotarlos y como David enfrentó al gigante, así empezar poco a poco a enfrentar los problemas en tu vida. Y me gustaría orar al final. Señor Jesucristo, ayúdanos a enfrentar los gigantes en nuestra vida. A lo mejor están escondidos en el sótano de nuestra casa espiritual. No los queremos sacar, pero hoy es el día en que debemos sacar todas estas cosas de nuestro pasado, nuestros problemas, falta de carácter, cuando hemos fallado, Señor, lo vamos a sacar a tu luz y cuando está
En la luz tú puedes hacer los cambios necesarios. Nos vas a dar la victoria sobre estos problemas en la vida, y como David enfrentó al paladín, de la misma manera vamos a vencer a los problemas. Ayúdanos a tener nada más esta fe que David tenía. Amén. Y me despido para hoy. Hasta la próxima. Adiós.